En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Puede usted abrir su corazón, abrir su alma, abrir su entendimiento para escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Dios nos trae un mensaje que se titula El Señorío de Jesucristo. Le voy a invitar a que pueda abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2. Versículo 36. El señorío de Jesucristo. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así Hechos 2:36. Sepa, pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Repito, sepa, pues ciertísimamente toda la casa de Israel, sepa todo Lota, todo Coronel, sepa todo Chile, sepa todo el mundo, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso y eterno, nombre que es sobre todo nombre, nombre sublime, nombre maravilloso, el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque usted nos bendice con el privilegio de abrir las Escrituras y poder darle lectura. Señor, ahora vamos, Señor, a exhortar, a predicar tu palabra. Señor, pueda usted abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón para recibir tu palabra, para poder sembrar esta semilla, porque usted le va a dar el crecimiento a su debido tiempo, al tiempo tuyo, conforme a tu poder, a tu voluntad. Padre mío, como dice la Escritura, que otros sembraron, plantaron, otros regaron, pero el crecimiento lo da Dios, el crecimiento lo da usted, Señor. Yo solamente soy un sembrador de tu palabra. En el nombre de Jesús, háblanos con poder y háblanos con autoridad, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la unción que viene del cielo. Aleluya, alabado sea su nombre. Sea usted hablándonos a nuestros corazones y que podamos nosotros poder guardar esta palabra y poder hacerla por obra, Señor. Aumentanos la fe, dice tu palabra, y tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Háblanos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios nos tiene una pregunta. ¿Necesita una persona hacer a Cristo Señor como requisito para la salvación? ¿Necesita una persona hacer a Cristo Señor como requisito para la salvación? La Biblia no habla de nadie que haga a Cristo Señor, excepto Dios mismo. Porque dice lo que leímos, Hechos 2:36. Dios a este Jesús le ha hecho Señor y Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Bendito sea su nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, hermanos, el mandamiento bíblico, tanto para pecadores como para los creyentes, no es hacer a Cristo Señor, porque Cristo ya es Señor
por mandato de Dios. No es que usted vaya a ser Señor cuando usted diga, te reconozco como Señor. No, Él ya es Señor de los vivos y de los muertos. Él es Señor de todos, porque Dios lo ha declarado así. Dios le ha hecho a este Jesús Señor y Cristo. Entonces el mandamiento de Dios para los pecadores que aún no conocen a Cristo y como para creyentes que siguen a Cristo, el mandamiento no es hacer a Cristo Señor, sino acatar su señorío. Los que rechazan su señorío o le honran solo de labios, no son salvos. No son salvos aquellos que rechazan su señorío y que solo le honran de labios, pero su corazón está lejos de Él. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito o una blasfemia a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo que hace en el creyente, que hace en aquel que Dios ha abierto su corazón para que crea en el Señor Jesucristo. La obra del Espíritu Santo es que Él llame Señor al Señor Jesucristo. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Observamos entonces por las palabras de Jesús. En Mateo también, en Mateo 7, 22 al 23, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces muchos de los que admiten el señorío de Jesucristo, solamente de palabra, solamente de labios, pero no de corazón, serán rechazados en el cielo, porque no hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. Todos los que creen en la palabra de Dios estarán de acuerdo en que Jesús es Señor en todo tiempo. Jesús es Señor en todo. Es Señor por la eternidad. De eternidad a eternidad, solo tú eres Señor. Solo tú eres Dios. Él es Señor en todo tiempo y para siempre. Ya sea que alguien reconozca su señorío o se somete a su autoridad como si no lo hace. Si usted rechaza su señorío o acata su señorío, a Él no le hace nada. Aunque usted crea o no crea, Él es Señor por igual. Él es Señor por siempre. Él está por sobre todas las cosas. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús hace frecuentemente de su señorío el tema central cuando Él le toca hablar con los incrédulos. Todo lo que le dijo al joven rico, recuerden Mateo 19, del 16 al 30, lo que Jesús estaba haciendo con el joven rico era hablarle, y Él estaba diciéndole que requería el reconocimiento de su señorío. Jesús siempre atacó esa posición falsa de quienes lo llamaban Señor, pero no lo conocían en realidad. Y Él dejó claro, Jesús dejó bien claro, hermanos, que la obediencia a la autoridad de Dios es un requisito para entrar en el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, es evidente que su señorío es una parte integrante del mensaje de la salvación. En primer lugar, la Escritura enseña que Jesucristo es Dios. Es Dios eterno, el Dios que se hizo hombre, el Dios que encarnó y habitó entre nosotros. Decir que Jesús es Señor
es en primer lugar reconocer que Jesús es Dios Todopoderoso, el Creador y sustentador de todas las cosas. En las versiones de cuando le hablan Jehová en el Antiguo Testamento, su traducción griega es Señor, es Dios. Y Él es el Señor Jesucristo, o Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17 dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Está hablando de ser un creador. Solamente Dios es creador. En Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Poderoso es su nombre. Esta es una declaración profunda. Esta es la verdad. Esta es la verdad, hermanos. La Biblia declara que Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14 dice: en el principio era el Verbo. Jesús era el Verbo. ¿En el principio de qué? En el principio de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Jesús era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo es Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Incluso Dios el Padre se dirige a Cristo, a Él, a su Hijo, como Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice que el Padre, Dios el Padre, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Eso le está diciendo Dios el Padre a su Hijo Jesucristo. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Jesucristo, Él en su vida, Él reveló todos los atributos de Dios. Jesucristo es omnisciente, usted lo puede ver en Mateo 18:20. Él es omnipotente, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Él es inmutable, Él no cambia. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia, Él es eterno. Él perdona pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús perdonó pecados. Mateo 9, del 2 al 7. Jesucristo recibe adoración. Mateo 28:17. Y Jesucristo tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas. O sea, Él es soberano. Mateo 28:18. Cristo revela la Escritura que Él comprende toda la plenitud de Dios en carne humana. Jesucristo es la personificación de Dios como hombre. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Juan capítulo 10, versículo 30 dice: yo, hablando Jesús, yo y el Padre, uno somos. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, nosotros vemos a Dios en acción cuando nosotros leemos las obras y los milagros de Cristo. Cuando usted lee el Evangelio y usted lee las obras y los milagros de Jesús, usted está viendo a Dios en acción. Cuando nosotros oímos sus palabras escritas en los Evangelios, hay Biblias en donde aparecen escritas en rojo, que son las palabras que salen de su boca. Usted está oyendo y leyendo las palabras del mismo Dios. Cuando usted oye a Cristo expresar sus emociones, usted está escuchando el corazón de Dios, el alma de Dios, su espíritu. Cuando Jesús nos marca una dirección, Él nos dice a dónde debemos ir, es un mandato de Dios. No hay nada que Jesucristo no sepa. No hay nada ni nadie, ni algo que Él no pueda hacer.
Recuerde que Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús es Dios en todo y en todos. Y Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. No hay una verdad. Él es la verdad. La verdad absoluta en el universo es Jesucristo. Y yo soy la vida. Él es vida. Cuando usted escucha su palabra, usted está comiendo vida. Y la vida de Cristo pasa a tomar su lugar en tu vida y en tu corazón. Aleluya, santo es el nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya, santo es su nombre. Qué profunda es su palabra. En segundo lugar, la Escritura enseña que Jesucristo es soberano. Como Dios y Señor, Jesucristo es soberano. Él dijo, por ejemplo, que Él es Señor del sábado. Como dice Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, queriendo decir que su autoridad como legislador, Él supera la autoridad de la ley de Moisés. Él es mayor que la ley de Moisés. Él es mayor que la ley del Antiguo Testamento. El hecho de que los judíos no pudieran matarle porque querían matar a Jesús, querían tomar piedras y apedrearlo. Pudieron haberlo hecho, pero Él siempre salía y se iba hacia lugares solo, hacia lugares, mis hermanos, donde pudiera estar apartado con sus discípulos. Pero pudieron haberle matado, pero no lo hicieron hasta que llegara su tiempo de ir a la cruz. ¿Y por qué no pudieron hacerlo? Porque esta es una prueba más de su soberanía. La Biblia dice, yo pongo mi vida. Él la pone, nadie se la puede quitar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, 17, 18. A Él nadie le quita la vida. A él no lo mataron en la cruz. Él dio su vida. Él la puso voluntariamente en su soberanía para dar su vida, para volverla a tomar. También dice la Biblia que todo juicio se le ha entregado a Él. Porque el Padre no juzga a nadie, dice la Escritura, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Juan 5:22. A Jesús se le ha entregado todo juicio para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Juan 5:23. De igual manera los que deshonran al Hijo también deshonran al Padre. Y en el juicio final, dice la Escritura, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Cristo como Señor, para gloria del Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Incluso aquellos que mueren sin creer en Cristo se verán forzados a confesar el señorío de Jesucristo. Su soberanía es ilimitada. Dios no tiene límites. Él no tiene fronteras. Él es Dios omnipotente. Él es el soberano de los reyes de la tierra, como dice en Apocalipsis. Él como creador y redentor, Él tiene el derecho y el poder absoluto de exigir obediencia y sumisión a su autoridad y señorío. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alábalo porque Él está aquí. Él está vivo, Él está aquí en su Espíritu Santo, hablando a tu vida y hablando a tu corazón. En tercer lugar, la Biblia dice que Jesucristo es Salvador. Él es Salvador. Aunque Dios es soberano, Él como Dios es soberano. Jesús tomó sobre sí las limitaciones de la carne humana y habitó personalmente entre los hombres. Mientras estuvo en la tierra, Jesús, Él experimentó todas las tristezas y todas las tribulaciones de la humanidad, excepto que nunca pecó. Él caminó sobre la tierra,
Jesús manifestó su amor, Él demostró su poder, Él reveló en su conducta la justicia de Dios. No obstante, su comportamiento fue el de un siervo. Él se hizo siervo. La Biblia dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte más horrenda que puede existir, muerte de cruz. Filipenses 2, del 7 al 8. En otras palabras, aunque Jesús es Señor soberano de todo, Él renunció a todo, aún hasta el punto de morir voluntariamente de la muerte más dolorosa y de la muerte más humillante conocida por el hombre, la crucifixión. Y lo hizo por usted, y lo hizo por mí, y lo hizo por nosotros. Pese a Él ser sin pecado, y por tanto Él no merecedor de la muerte, Él sufrió el castigo de nuestros pecados. La muerte de Cristo por nosotros fue el sacrificio decisivo. Él pagó totalmente el castigo de nuestros pecados y Él abrió el camino para que tengamos paz y reconciliación con Dios. Incluso en su muerte Cristo era y es Señor. Incluso en su muerte Jesucristo es Señor. Su resurrección es la prueba de ello. Por ello, cuando invitamos a los hombres a recibir a Cristo como Salvador, les pedimos que acepten a quien es Señor y que fue declarado como tal por Dios el Padre. También demanda que toda rodilla se doble ante su soberanía. La salvación pertenece a quienes le reciben, pero deben recibirle por todo lo que Él es y Él representa. El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 6:15 dice este mensaje, este versículo. Y en último lugar, Jesucristo es Señor de todos, de vivos y de muertos, de creyentes o no creyentes. Jesucristo es Señor de todos. La Biblia constantemente y de distintas maneras afirman el señorío de Jesucristo. Él es Señor en el juicio. Él es Señor del sábado, como le decían los judíos. Él es Señor de todos. Él es Señor de judíos y de gentiles. Él es Señor de hombres y mujeres. Él es Señor de esclavos y libres. Hechos 10:36 dice: Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Señor. Señor viene de una palabra griega que es Kyrios, que aparece 747 veces en el Nuevo Testamento. Solo en el libro de Hechos se refiere a Jesús 92 veces como Señor, mientras que le llama Salvador solo 2 veces. Entonces es evidente que la predicación de la iglesia primera, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, el señorío de Cristo era el centro de su mensaje, era el centro de la palabra de Dios, del Evangelio. Aquellos que separan el creer en Cristo como Salvador solamente, pero no se someten a Jesús como Señor, tienen dificultades con muchas de las invitaciones bíblicas a esta fe. Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 16:31 dice: ellos dijeron, cuando el carcelero le dijo al apóstol Pablo y a Silas, Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces todos estos pasajes incluyen de forma indiscutible el señorío
de Jesucristo. Es una parte integral del Evangelio que hay que creer para salvación. Hemos visto que la palabra señorío se refiere a la idea de dominio, de su autoridad, de su soberanía, de su derecho a gobernar. Él es Rey de reyes y Señor de señores, el soberano de los reyes de la tierra. Entonces las personas que acuden a Cristo para salvación deben hacerlo en obediencia a Él. Esto es, dispuesto a someterse a Él como Señor. Si Él es Señor, nosotros somos sus siervos. El siervo hace la voluntad de su Señor. Tomás le dijo cuando lo vio resucitado y tocó sus heridas en las manos y en su costado, le dijo: Señor mío y Dios mío. Eso está en Juan 20:28. Señor mío y Dios mío. Jesucristo es Señor. Él es Señor sobre todos. Él es Señor de tu vida. Él es Señor de mi vida. Él es Señor de esta ciudad. Él es Señor de esta nación. Él es Señor de todo. Pero una persona que vive en rebeldía contra la autoridad de Cristo y no le reconoce como Señor en ningún sentido, el sello de la fe que salva es la sumisión al señorío de Jesucristo. La prueba definitiva de que una persona pertenece a Cristo es la disposición para someterse a su autoridad y a su palabra. Creer en Cristo como Señor y Salvador es una obra soberana de Dios en el corazón del hombre. Ni siquiera el hombre lo hace porque está muerto en sus delitos y pecados. Es una obra soberana de Dios que Él opera en el corazón del hombre, que Él resucita el corazón del hombre. Es el Espíritu Santo quien capacita al hombre para confesar a Jesús como Señor. Este es el Evangelio que debemos predicar, que Jesucristo es Dios encarnado. Se humilló a sí mismo para morir por nuestros pecados en la cruz. Y así Él se convirtió en el sacrificio sin pecado para pagar la pena por nuestra culpa. Pero Él resucitó al tercer día de la muerte para declarar con poder que Él es Señor de todos, que Él es Señor de vivos y Él es Señor de muertos. Él es Señor de aquellos que están en el cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Él tiene las llaves del infierno en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y Él te ofrece vida eterna gratuitamente a los pecadores que se someten a Él con arrepentimiento y con fe humilde delante de su presencia. Aleluya, venga Jesucristo en esta tarde. Venga Jesucristo con arrepentimiento y fe. Deja que Dios obre en tu vida y obre en tu corazón. Deja que Dios coloque esta fe para que tú puedas reconocerlo como Salvador y como Señor de tu vida. Pero este Evangelio no promete nada a los rebeldes, altaneros, pero a los pecadores quebrantados, arrepentidos de sus pecados, les ofrece en su gracia todo lo que pertenece a la salvación y a la vida eterna. En esta tarde, usted ha escuchado este programa, ha escuchado este mensaje, pero no solamente escuche el mensaje, usted venga al señorío de Jesucristo. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto es crecer. Haz que pueda escuchar. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre